sí. Hola, hola, hola a todos, bienvenidos acá a un nuevo episodio, ya 57. Acá con una invitada estamos en la previa, una conversación muy chévere. Luisa, ella es psicóloga, también es medium, ya ella les va a contar un poco, pero aquí bienvenidos acá a este canal, a este nuevo episodio, brindando más bienestar en voz alta. Vamos a ver qué nos sale hoy para hablar con ustedes. Así que Luisa, bienvenida acá. Cuéntanos un poco, ¿no? De lo que haces, sino siempre me gusta comenzar con esta pregunta. ¿Quién es Luisa Grajales? Ok, hola Sebas, hola a todos, muchas gracias por la invitación y mucho gusto saludarlos a todos. Gracias por tomarse el tiempo de estar aquí compartiendo con nosotros. Qué rico que sea el episodio 57. Ese número suena bonito. Yo no sé en numerología, pero ese suena como bonito, suena chévere. A ver, Cevitas, ¿quién es Luisa? ¿Quién es Luis? ¿Sabes qué? Yo creo que tengo así súper potenciado el arquetipo de madre. Yo creo que soy muy madre. Y si tú le preguntas a mis amigos, es como que ay, Luis es muy madre, es muy pendiente, me gusta estar pendiente de la gente, me gusta mucho cuidar, me gusta mucho ayudar a solucionar. Esa soy yo. También me gusta mucho leer y amo el contacto con la naturaleza, amo los árboles. Yo soy la que va por ahí por la calle y abraza un árbol. Esa soy yo. ¿Qué más? Me gusta mucho reunirme con la gente, con mis amigos. Me gusta mucho el grupo, la manada. Esa soy yo. Pues ahorita antes de iniciar este episodio estamos hablando un poco con respecto a la astrología. Y yo le estaba comentando a ella sobre que todos tenemos en la astrología unos nodos del karma. Y ella, digamos, principalmente, eh, el nodo norte está en cáncer. Y eso, al tenerlo en cáncer, de por sí es algo que la vida nos lleva a ser algo muy maternal. Cáncer, digamos, es el signo de la familia, lo maternal, y es muy bacano que digas así, que te sientes como una madre cuidando a otros. Eso es Sí, muy yo de soy la cáncer. madre. Yo soy muy la madre y peleaba y peleaba a veces por eso, pero es muy curioso porque yo a veces como que no, voy a ser relajada, voy a ser fresca, no me voy a preocupar, pero no, está como en mi esencia. Y cuando pensé como que voy a ser fresca, me dice alguien como que, Lu, es que tú eres como la madre y yo, sí, eso soy, definitivamente, y sí, lo disfruto mucho, disfruto estar pendiente de otros, me gusta. ¿Quién es Hace, Luisa cuando nadie la ve? Luisa, cuando nadie la ve, es un poquito, y yo procrastino. Ay, sí, yo procrastino. Yo, en serio, yo me siento a hacer algo, pero me voy interesando de muchas cosas. Entonces, me siento a hacer no sé, a ver, a organizar un encuentro. Y yo empiezo, bueno, voy a hablar no sé, del duelo de las mascotas. Empiezo a leer y entonces me empiezo a ir, ay, ¿cómo así que este autor dijo esto? Y termino por allá leyendo cualquier otra cosa que no tiene que, que no tiene que ver. Entonces, sí, procrastino y me pierdo a veces en las cosas que voy haciendo, me voy descuidando. Y también me gusta, cuando nadie me ve, ay, me gusta dormir a veces, me gusta dormir, me gusta, la verdad. Hago poco de ejercicio, eso es un proyecto para el otro año, hacer Proyecto para el ejercicio. otro año. Todavía se puede este año. Todavía se puede. No, este año no, dejemos para el otro. Ya, Empecemos el otro. el otro. Ya en este año no digo, porque Este yo pago año. el gimnasio, pero eso no, eso solo no funciona, hay que ir. No, no, eso con la tarjeta no da. Hay que también No, hacerlo uno. sí, yo decía, pero ¿qué pasa? No, pero es que hay que ir, entonces no, el próximo año voy. Eres psicóloga, también Sí, digamos, eres medium. Quiero que sí. quitemos un poquito la analogía porque mucha gente cuando uno le dice medium hay mucho escepticismo o hay muchas, digamos, cosas no tan bien vistas sobre personas, digamos, con estos dones, que todos tenemos dones. Y de hecho, digamos, en un episodio con Vale hablamos de eso como tal. Todos tenemos esos dones espirituales y los podemos activar. Y es la idea. Así es.
porque todos somos, digamos, un canal de transformación. ¿Cómo podemos, digamos, activar esos dones? Mira, yo te cuento, Sebas, que por ejemplo lo que tú decías, que mucha gente sí tiene como restricciones. Una vez yo iba a hacer un taller con una amiga que es psicóloga, íbamos a hacer un taller juntas sobre los sentidos y las chicas habían pagado. eh, Ella había, digamos, conseguido las personas por su lado, yo había conseguido las personas por mi lado, no sé qué. Y cuando yo me presento al grupo, pues les envié un mensaje para que antes de que nos viéramos y yo cuento quién soy. Bueno, yo soy Luis, soy psicóloga, soy medium, y alguien le escribía a ella, no, Linda, yo no quiero participar en el taller. Yo, ay, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que pues tu amiga es medium y no, pues a mí no me gusta eso. Y yo como que, y yo, ay, no, me sentí excluida. Y yo, y la señora pues pidió la plata y pues no había ningún problema, está bien, uno está donde quiere estar. Pero en realidad sí, todavía hay muchas creencias como limitantes, pienso yo, porque de alguna forma permitirme ver, reconocerme en el otro desde una postura distinta, pues me ayuda a crecer mucho, ¿cierto? Y a entender muchas otras cosas que de pronto yo no sé. Pues yo no sé, por ejemplo, tu trabajo, pero pues si yo digo, no, yo me niego rotundamente a conocer qué es lo que hace Sebas, entonces no voy a poder saber que de pronto las enfermedades vienen de las emociones y que se pueden mover, o sea, cualquier cantidad de cosas que tú puedas enseñarme. Entonces, sí, todavía hay ¿cómo se dice? Sí, todavía hay mucho escepticismo y hay ¿cómo se dice? Mucha dificultad para abrirme a conocer a otros, pero eso pasa en todo, no solamente en esto, sino en todas las situaciones, ¿cierto? A conocer otras religiones o a conocer cualquier otra cosa, la gente se quita un poquito. ¿Y cómo puedo abrir mis dones, que fue lo que preguntaste, o cómo puedo expandirme? Yo pienso que es cuando cada uno se conoce y pienso que cada uno de los dones es demasiado valorado porque nosotros también pensamos que los dones son poder comunicarme con seres que no están, o poder leer unas cartas, o poder hacer, no sé, mover objetos o cosas así, pero los dones son esas cosas que nos hacen felices. Por ejemplo, hay gente que es súper buena cocinando, eso es un don, porque no todo el mundo, hay gente que hace un agua y se le quema, ¿cierto? El don es esa persona que te sabe hacer el cabello, las uñas. Hace poquito vi un video en TikTok de un chico que estaba muy feliz porque lo habían contratado en varias y estaba riendo todas las mañanas y él era súper feliz. Hombre, ese es un don. Yo no, pues no barre la casa y barre mal, pero una persona que esté dispuesta a barrer y hacerlo desde la felicidad y entregando todo esto, yo creo que ese es su don. Hay don, el don es alguien que te pueda escuchar, ¿cierto? Hay gente que no lo escucha a uno, que habla y habla y habla y no te escucha, la que te hace reír. Yo creo que todos esos son dones. Exacto. Voy a tocar lo primero que diste frente al tema del medium, que hoy en día hay mucho escepticismo frente a estos temas, inclusive frente al tarot. De hecho, en el episodio anterior también la persona, digamos, realiza, digamos, diferentes tiradas frente al tarot. Pero hoy en día, y es que las personas hemos perdido muchas veces esa curiosidad. Y esa curiosidad parte mucho de estar conectados con ese niño interior, porque un adulto, de por sí un adulto no es curioso. O sea, un adulto siempre está responsabilidades, obligaciones. Pero cuando uno conecta con ese niño que todos tenemos, no ha de ser curiosos. Y a través de la curiosidad podemos cambiar esas creencias, o esos que nos vinieron inculcando en nuestra niñez para decir, uy, esto, digamos, no era tan así como lo veía. Desconocer una mentira es clave en muchas verdades. Totalmente. Yo estaba en un encuentro que se llama Ángeles para Todos el fin de semana y hacíamos una meditación y justo lo hacía teniendo en cuenta eso. ¿Por qué se nos olvidó ser niños? Pues porque nosotros finalmente
seguimos siendo todo lo que hemos sido, ¿cierto? El niño, de ahí viene el niño herido, de ahí viene cualquier cantidad, de ahí cuando vas a presentarte a hacer una entrevista o algo así, uno es como, ay, qué susto. Claro, ese es el niño que le dio miedo salirse, ¿cierto? O no, listo, tengo que estar súper guau, o tengo que estar muy linda, ese es el adolescente que está buscando de alguna forma agradar. Entonces somos todo lo que hemos sido. Espérame, entonces somos todo lo que hemos sido. Entonces yo decía, hey, antes nos íbamos para un parque y alguien le decía, bueno, ¿qué hubo, jugamos? Y uno, sí, jugamos, cuéntame un secreto. Y uno le contaba el secreto y hacías amigos, grandes amigos, y conocías muchas cosas. Ahora a uno le dicen, buenas, y uno, cierto, miramos raro, es difícil a veces conectarnos con el otro. Antes le dábamos un pico a alguien que nos parecía lindo, ahora se nos dificulta abrazar a veces. Sí, eh, es eso. Ahora elegimos con quién jugar, teniendo en cuenta un montón de historias que nos han contado, porque muchas de ellas ni siquiera las hemos vivido, pero nos las han contado y nos las hemos creído. Entonces limitamos la forma de conocernos y de reconocernos en los otros. ¿Cómo podemos conocernos con el otro? Estar abiertos a recibir del otro. Precisamente es poder como cerrar los ojos. A nosotros nos han dicho mucha información, ¿cierto? Pero acuérdense que nosotros pues hemos sido criados eh, por personas que en este momento hay muchas herramientas para trabajar en nosotros. Entonces escuchamos meditaciones, conocemos la carta astral, hacemos test, hacemos cualquier cantidad de cosas para conocernos. Gracias a Dios, en este momento hay mucha información buena y digamos no tan buena, pero hay mucha información, entonces hemos ido trabajando más en nosotros. Antes a nosotros nos criaron el papá y la mamá con las creencias que tenían los papás y las mamás de ellos, ¿cierto? No estaba mal, pero básicamente no es donde nos movemos. Y vamos evolucionando muchísimo. Mira que mi hijo tiene, por ejemplo, 17 años y yo a veces me veo como, ay, tan lejos, ay, tan diferente que piensan con cosas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahora somos más abiertos porque tenemos más acceso a información. Los papitos tenían que creer lo que les decían, ¿cierto? Ahora uno le dicen, vea, la salvia sirve para que usted limpie espacios. Y uno mismo se va para Google, para una inteligencia artificial y le pregunta a la salvia para qué sirve y ahí le sale toda la información de para qué sirve la salvia. Entonces, a veces ese permitirme conocerme me da el permiso de conocer al otro, ¿sí? Cuando yo no me conozco, entonces también no quiero conocer al otro, pues ¿por qué? ¿Para qué? ¿Sí? No me conozco yo que voy a querer conocer al otro, pero tal vez entrar en ese juego de querer conocerme me da la oportunidad de poder conocer un poquito más al otro y aprender más, porque es que lo que nosotros pensamos es bien y seguramente tiene mucha validez, pero lo que piensa el otro es maravilloso porque tiene una visión totalmente distinta a la mía, aunque seamos criados en la misma ciudad, es muy diferente. Todos queremos ser libres, pero a veces se nos olvida. Nuestra libertad termina donde inicia la del otro. Así es, sí. Y en este momento está pasando algo que yo siento bueno, que también hay que coger como con pinzas, y es que gracias a que podemos hablar en estos espacios y publicar cosas, a veces también nos terminamos cerrando mucho porque creemos que nuestra verdad es nuestra verdad y que así es, ¿cierto? No solamente es nuestra verdad, eso tiene que ser. Y eso es lo que genera muchas polémicas, eso es lo que genera a veces mucha separación. Estamos en una época donde la comunicación yo creo que ha sido lo más wow, ¿cierto? Donde podemos comunicarnos, podemos hablar con gente del otro lado del mundo y aún así hay un montón de separación porque hay un montón de grupos que eligen solamente creer lo que ellos piensan. Yo en estos días vi un documental que fue grabado no hace mucho, donde en África todavía eh, le quitaban el gusto por la vida, por no decirlo de otra manera, a las mujeres porque todavía creían en las brujas y creían que podían enfermar a la gente. Y todavía a estas alturas estaba pasando eso. Entonces sí, hay mucha posibilidad de expandirnos y de tener información muy valiosa, pero también nos vamos como cerrando, sectorizando bastante.
Eso dijiste que hoy en día los grupos, para todo, digamos, todos queremos pertenecer a un grupo, pero muchas veces esos grupos hay ciertas reglas y a veces limitamos que no estén en otros grupos porque no es que tú tienes que estar acá. Ejemplo, muy común, grupos o entidades religiosas. Ah, A uno, digamos, lo crearon, digamos, a mí me crean, digamos, desde una iglesia católica, otros los crían desde el cristianismo, otros los crían desde el musulmán o la cultura islámica, a otros desde el hinduismo y el budismo. Entonces uno muchas veces es muy en ese grupo y se les olvida conocer la verdadera verdad. Si sabemos, digamos, que Dios o en lo que creas es una sola cosa, porque digamos estas entidades, digamos, separan de que Dios es así, Dios es así, Dios es así. y si te pones a ver, finalmente Dios es amor. Llámelo como Exacto. usted quiera, ¿cierto? Desde cualquier. Yo me acuerdo que a mí me dieron una pela cuando estaba chiquita, a mí me criaron por familia, pues una familia católica, mi mamá y mi papá católicos, me llevaban a misa todos los domingos. eh, y una vez estaban dando las películas que daban de Semana Santa. Es este montón de cosas tan impresionantes. Entonces yo le digo a mi mamá, eh, yo no creo que Dios hubiera ahogado a toda esa gente. Y me dice, mamá, ¿cómo así? Y yo, no, porque es que Dios es amor. Además, yo creo, mamá, que Dios es una energía. ¿Usted qué está hablando? ¿Usted qué está hablando? Y claro, me han dado una pela porque yo dije, no, yo creo que esto es mentira, yo creo que todo eso está mal, yo creo que Dios es amor y Dios no haría eso, yo creo que uno no le haría eso a un hijo, yo tenía por ahí, ponle 9 años. ¿Sí? Yo decía, yo creo que Dios es como una energía. Entonces, claro, qué problema. Ahí me dieron una pela por decir eso. Entonces sí, estamos criados dentro de unos grupitos, hemos sido criados y la religión, todo desde que se vuelva un dogma y esté manejado por hombres, pues va a tener como ciertas reglas, ciertos límites, porque somos egoístas. Y pues si yo estoy contigo, yo digo, bueno, Sebas, tú y yo estamos juntos, pero pues yo no quiero que tú conozcas a nadie más y cuántas relaciones hay así que son supremamente difíciles porque la pareja no permite que la otra persona conozca a alguien. Ojo, no estoy hablando de ser una pareja abierta, no estoy hablando nada de eso. Estoy hablando del simple hecho de que alguien pueda tener un amigo, una amiga, ¿cierto? Y que no, porque es que tú y yo estamos juntos, entonces si tú vas a salir, siempre tienes que salir conmigo. Todavía se ve muchísimo eso. Y desde ahí está como ese egoísmo que nos envuelve y tal vez desde ahí, desde ese miedo y de esa necesidad de control, básicamente, es donde no permitimos que los otros puedan conocer otros pueblos. Es conocer, digamos, la propia verdad. Y hay que, desde esa propia verdad, la persona elija Eso, si sí. quiere seguir, Usted digamos, con sabe esa religión. eso. Usted sabe que su pueblo es bueno cuando visita otros pueblos. Y ya usted elige dónde se queda, ¿cierto? Ah, no, a mí me voy a quedar en Jericó, me voy a quedar en Amalfi, me voy a quedar en, no sé, en cualquier pueblo, en La Pintada, o me voy a devolver para Medellín, porque definitivamente Medellín es lo máximo. Sí. Pero usted tendría que tener la posibilidad de elegir, que es lo que no nos enseñan. Yo llevaba a mi hijo cuando estaba pequeñito, lo llevaba por allá a un ashram, lo llevaba a que meditáramos, lo he llevado a diferentes partes para que él vea y sobre todo que se conecte con su Dios, eh, porque los seres humanos necesitamos tener fe. Necesitamos tener a alguien en quien creer, porque va a llegar un momento en la vida donde todo lo que nosotros creemos seguro nos va a faltar. Si yo no tengo en quién creer, es muy difícil que nos mantengamos de pie. Entonces crea en una piedrita, crea en los ángeles, crea en la Virgen, crea en lo que sea, pero crea en algo para que lo sostenga. Y para eso, pues es importante conocer. Exacto. Esa creencia es muy importante. Y si no cree en nadie, crea por lo menos en usted. Por lo menos, pero es que llega el momento donde uno ni en uno cree. O sea, Exacto. la vida, la vida es de momentos y llega el momento donde uno se siente tan revolcado por una cantidad de cosas que uno dice, uy, ¿qué voy a ser capaz? Y ahí es cuando uno necesita como esa fuerza superior y esa fuerza superior es poder creer. Yo ahorita que estaba mencionando el tema de Dios, yo aquí estaba interpretando una analogía en mi mente y es
a veces criticamos mucho los toros. No sé si tú estás a favor o en contra de ellos. De los toros, de los toreros. ¿Taurina o antitaurina? Ay, a mí no me gusta que maten a los animalitos. Bueno, no. Yo saco una cucaracha de mi casa. Ok. Hay una persona que sigo en redes que él era antitaurino y ya es taurino. Y se relaciona mucho con Dios, porque el torero, y como él lo da, hace mucho análisis. Un torero tiene tres valores importantes y son seguramente tres valores que también tenía Dios. Por eso digamos Dios es amor. Valentía, lealtad y entrega. Porque cuando digamos, o estaban las corridas, bueno, acá en Colombia ya no hay, pero sí en otros países, en España sí hay. O el toro muere o muere el torero. Y él menciona que es que no es una masacre contra el toro, porque el toro, digamos, está también arriesgando su vida. Y el toro también está siendo valiente, teniendo lealtad con él mismo y teniendo entrega. Eso igualmente fue Dios. Dios tuvo valentía al cargar una cruz, lealtad frente a un pueblo y se entregó ante otro. O sea, dejó de mirar su propio ombligo, Ujú, ujú. que eso es algo y una frase que me gusta mucho. La felicidad está más allá de mirar tu propio ombligo. Sí, sí, em, sí. Yo creo que de todas maneras, ahora como hablábamos ahorita, como con tanta información que tenemos, em, y en esta nueva era nos hemos olvidado de cosas como muy simples, y porque es que yo digo que está bien, usted todo lo puede, pero a veces no todo lo puede solo. ¿Sí? Y tampoco todo lo puede, pues porque hay cosas que uno no va a poder y eso es lo que frustra a un montón de gente, ¿cierto? Que vemos en Instagram, en TikTok, en YouTube, una cantidad de cosas y uno dice, bueno, fue madre, pero si esa persona tiene, ¿yo por qué no la tengo? Pues si, todo, si yo también lo puedo, ¿cierto? Pero se nos olvida que es que hay que hacer méritos, que es que hay que hacer, que hay que levantarme a hacer, que hay que, si quiero tener el cuerpo, entonces hay que ir al gimnasio, ¿cierto? Que tengo que cambiar la alimentación, que hay muchas cosas que tengo que hacer. Pero en esta época de nueva era, que tenemos tantas cosas tan chéveres, también se nos ha olvidado que necesitamos a un otro. Sí, a veces que necesitamos a un otro, porque no, es que yo lo puedo. Y entonces la afirmación de usted puede, siempre lo puede hacer, pero se nos olvida que es que eso no es simplemente pedir, es que hay que trabajar. Yo te decía que soy psicóloga y a la gente casi no le gustan los procesos de psicología, en realidad, porque es que a veces son procesos largos y es un proceso que te enfrenta contigo, ¿sí? Hace que tú seas ese torero, pero contigo mismo, que Enfrentar tu tengas que ser propio toro, leal, sí, que tengas que enfrentar ser tus propios toros, tus propios tus problemas. pro- tus propios, tienes que sacar porque somos felices echándole la culpa a es que mi mamá me hizo, mi papá me hizo, y sí, está bien, ahí hay una raíz posiblemente, pero el resto lo tienes que manejar tú, porque ya creciste, ¿cierto? Porque ya no estamos hablando con un niño, ya te tienes que hacer cargo, y a veces hacernos cargo es muy difícil, es más fácil señalar y mirar hacia afuera, o es más fácil decir, me voy a tomar, no sé, el agua de algo para que todo esto cambie. Entonces, a veces los procesos donde tengo que ser yo quien actúo para poder cambiar mi realidad son muy difíciles de que las personas lo tomen, de que finalmente o que lo hagan hasta el final o de que generalmente, ¿sabes por qué a veces buscan? Por la pareja. Ay, es que mi pareja, entonces yo quiero ver a ver qué es lo que pasa con mi pareja, pero cuando nos damos cuenta que es que esa relación con tu pareja no está funcionando porque tú eres el responsable, dejamos de ir a terapia. Exacto. Hacemos, No nos gusta hacernos responsables porque, no y nos es lo más gusta hacerlo. importante, hacernos responsables de nuestras propias decisiones. Siempre van a pasar acontecimientos. En la cábala Así. mencionan, o sea, cuando uno se conoce, digamos, a personas que trabajan la cábala como tal, ellos no te van a decir que bien te va o que mal te va. Ellos siempre te van a decir, no, a esos acontecimientos que estás viviendo te deseo certeza absoluta.
que tenga la certeza absoluta para afrontarnos. Es que es real, uno Sebas a veces piensa que está pasando por un momento muy difícil de la vida y en realidad es el mejor momento por el que uno está pasando, porque es de ahí donde salen nuevas decisiones, donde sale tu mejor versión o una versión distinta que no conocías y que te habita también. Y a veces pasamos momentos que parecen muy buenos y después decimos, pucha. Ay, metí la pata, por no decir otra cosa, metí la pata con esta situación y yo que creía que estaba tan bueno y que estaba pasando tan bueno. Entonces, sí, en realidad no sabemos si eso que es tan bueno, o si es un acontecimiento, o si eso que es tan malo, en realidad es tan malo, o en realidad va a sacar otras cosas. Entonces, cuando nos ponemos de que esto es muy bueno o esto es muy malo, pues actuamos de acuerdo a eso y no vemos el potencial en cada una de las cosas que nos van pasando. Y lo que yo te decía ahorita antes de que iniciáramos, y es que finalmente nosotros tenemos una misión, finalmente tenemos algo que, donde llegar, un lugar a donde llegar. Entonces, casi que todo lo que hacemos en realidad es lo que tenemos que hacer. Exacto. Todos tenemos una misión. Quiero tocar un tema, porque iniciando esta conversación lo dijiste, es el tema del aborto. Ujú. ¿Cómo ves tú este tema del aborto? Porque hoy en día, digamos, a favor o en contra del, del aborto como tal. Yo soy pro vida. A mí me parece que un aborto deja consecuencias psicológicas muy marcadas, ¿cierto? Me parece un tema muy difícil porque de alguna forma cuando alguien busca abortar, yo siento y por experiencia sé que las personas lo que buscan es una solución a lo que le está pasando en ese momento en su vida, ¿cierto? Eh, Hay situaciones que a veces son necesarias por la madre o por otra situación, pero yo siento que nosotros somos canales, las mujeres somos canales de vida, ¿cierto? De dar luz. Y hay muchos acuerdos. En el plano espiritual hay acuerdos con algunas almas y generalmente nosotros somos eso, el canal que trae para que otras almas puedan desarrollar lo que vinieron a desarrollar a este plano. Entonces, nosotros vemos la vida como que nosotros vemos a nuestros hijos y nos sentimos dueños de nuestros hijos, ¿cierto? Ay, entonces es que mi hijo tal cosa, y sin lograr entender que nosotros básicamente solo somos el vehículo para que esa alma venga. Y que esa alma, generalmente los hijos, vienen porque ayudan a sanar a las madres, ¿cierto? O a los padres, pues los hijos vienen para ayudarnos a sanar, para ayudarnos en ese proceso, aunque a veces no creamos porque, ¡ay, qué difícil este chino! Pero no, en realidad ellos vienen a ayudarnos a sanar. La decisión es individual, cada uno desde su nivel de conciencia tiene derecho a decidir abortar o dar a luz, ¿cierto? Sin embargo, yo conozco las consecuencias del aborto a nivel emocional, a nivel físico, a nivel psicológico y no son tan chéveres. Aparte de eso, que si hay algo que te va a juzgar o que si tu bebé o esa alma que venía va a estar mal o va a estar contigo, pues finalmente como te decía, son cosas muy individuales. Hay niños que vienen y básicamente se pierden porque el alma no decide terminar el proceso y decide irse, ¿cierto? Pero en ti siempre queda un aprendizaje. Después de cada muerte, Sebas, o de cada transición, de cada regreso a casa, siempre hay un aprendizaje profundo. No somos los mismos cuando después de que perdemos a alguien. Eso es cierto. Y el aborto, yo también, digamos, no estoy a favor del aborto, porque, digamos, es, como decía la palabra, la libertad, tu libertad termina donde inicia la del otro. Y el otro, digamos, así esté en la barriga, digamos, ya hay, digamos, una vida, hay un corazón, unos pulmones, está latiendo, hay un cuerpo. Y si tú eliges, y si sabía, quieren hacer, pero tú eliges no hacerlo por X o Y razones, estás mirando más tu propio ombligo que no mirarle al otro. Mira, yo tengo una historia de alguien, de una mujer que fue violentada y quedó embarazada. Y ella dijo, pues yo no me atrevo a no permitirle que nazca, voy a dejar que nazca. Y después me decía, ese niño, porque fue un varón, se convirtió en la razón de mi vida.
Ella decía como, ok, lo voy a tener y lo voy a regalar porque me va a estar recordando todo el tiempo qué fue lo que sucedió. Y en realidad este niño le cambió la vida, la ayudó a ser mejor, la acompañó en procesos difíciles que ella tuvo porque estuvo enferma. Y el niño la acompañó en todo eso. Entonces, lo que pasa es que a veces estamos juzgando de lo que, desde lo que decíamos ahorita, Sebas, de que no sabemos si es bueno o es malo. No sabemos, ¿cierto? Y nosotros queremos tener el control de muchas situaciones cuando en realidad ni siquiera lo tenemos. Entonces estamos pensando, es que ¿qué va a pasar a futuro? No sabemos qué va a pasar a futuro. Muchos estamos, en este momento hay mucha ansiedad, hay un tema muy, muy, muy difícil con la ansiedad y es porque estamos pensando qué va a pasar, cómo lo vamos a hacer y en 10 años quién voy a hacer y quién nos dice que nosotros vamos a estar vivos en 10 años. Es más, en una semana, en 3 días, ¿quién dice que vamos a llegar hasta allá? Entonces se nos olvida vivir. A nosotros nos da mucho miedo de morirnos porque no sabemos vivir, porque No pensamos, porque sabemos. tenemos, sí, porque tenemos deudas, porque no hemos abrazado, porque no hemos perdonado, porque no he hecho lo que quería hacer, porque no me he comido el helado que me quería comer hace 3 años, porque finalmente no he sacado la carrera. Sí. Por estar pensando en el después, en compararnos con nosotros, ¿En que qué va a ser? parte mucho en las redes, se nos olvida, digamos, vivir el presente, vivir el día a día. Vivir el presente. Y yo te aseguro que muchos de los que nos escuchen se pueden sentar a almorzar y tú les dices, bueno, ¿y usted qué almorzó hoy? Ah, eh, porque estábamos pegados del celular o pensando en, no sé, en los dinosaurios del 2036, o sea, no, no sé, cualquier otra cosa, pero se nos dificulta mucho sentarnos y disfrutar el arroz, lo que te comas, la ensalada, la carne, se nos dificulta mucho poder tener esa sensación de tomarte un café y sentir qué me produce el café. Nos estamos tomando un café y estamos peleando, estamos viendo no sé qué, ni cuenta nos damos cuando se nos acabó el café, porque estamos por allá en otro lado. Sí. O estamos por allá también porque la depresión también está full y es porque estamos por allá también en el pasado, en pensando que todo tiempo pasado fue mejor, ¿sí? En que, bueno, y cuando estaba y cuando hacía, porque la depresión es eso, pasado, y la ansiedad es futuro. Y ninguno de los dos ya lo controlamos porque básicamente lo que pasó ya, estos 5 minutos que llevamos hablando, 10, ya lo que ya dije ya se dijo, ya se quedó ahí, ya no se puede hacer ninguna otra cosa. Bien. ¿Qué acontecimientos de todos, o los más importantes, o unos, han marcado, digamos, un antes y un después en tu vida? En mi vida. mm, Mi mamá trasciende hace 9 años y pasa por un cáncer y eso marcó bastante mi vida. Aparte, en ese momento me estaba divorciando, entonces lo tenía todo junto. Y eso fue un antes y un después. Yo creo que y mi separación y el que mi mamá trascendiera. Mi mamá, yo soy hija única y mi mamá era mis pies, mis manos en ese momento, mi todo para yo poder avanzar, digamos, en el tema académico, ¿cierto? En el tema profesional. Y saber como que tenía cáncer, para mí eso fue demasiado duro porque era como que yo iba corriendo y me pone una pared al frente y uno generalmente piensa que las cosas le pasan a los otros y no a uno. Entonces fue eso fue en mi vida bastante importante porque, ¿sabes por qué? Porque conocí a mi mamá de verdad. Esos 2 años que estuvo en el proceso, de que estuvimos juntas, yo me di cuenta que mi esposo estaba en otro cuento, pero yo elegí estar con mi mamá y ya después solucionar lo otro. Pero ahí fue donde conocí a mi mamá como en su pureza, porque es que las mamás generalmente están ocupadas y uno está ocupado y la vida se la pasa así uno como corriendo, pero entonces en ese tiempo donde tenía quimio, teníamos un montón de tiempo para hablar. Mientras que estaba en la casa, yo la podía acompañar y me podía contar historias y podía ver quién era ella en realidad. Para mí eso fue muy importante. Mi divorcio fue muy importante, no por un tema de dolor, bueno, porque sí fue muy doloroso para mí,
pero vi de qué estaba hecha y de qué era capaz de hacer. Entonces me fue bien importante. Y otro tema bien importante que es el que nos tiene hoy fue que una vez tuve la oportunidad de sentir los padres de un chico que se iba a suicidar. Y no sé, Sentir los padres. sí, les voy a contar la historia. Una vez yo fui y alguien me dice que si le podría mostrar un apartamento, que porque ella no podía salir y el apartamento lo tenía en venta. Entonces yo dije, ok, yo te hago el favor. Yo fui y el chico que estaba en la portería era un muchacho muy joven y yo siento los dos papás del muchacho. Entonces me dice, el, y yo sentía y lo sentía, pero en esa época yo no le hablaba a la gente así, pues yo no le decía nada como así yo no era así como tan abierta como te contaba, no me permitía como contarlo, pero yo sentía la necesidad de decirle algo y yo, "Ay, mira, discúlpame, yo no sé si tú crees, pero yo siento a tu papá y me dice esto, esto y esto". Y el chico se quedó mirándome y ya llegó la persona que yo le tenía que mostrar el apartamento y yo me fui a mostrar el apartamento y yo no me acuerdo ni qué fue lo que le dije al señor del apartamento porque yo estaba pensando, ay no, Dios mío bendito, yo para qué me puse a decirle a este muchacho eso, yo qué pena, cómo voy a salir, es que me va a preguntar, o sea, yo estaba súper angustiada pensando en el chico de la portería. Bueno, salimos de ver el apartamento y el muchacho me dice, venga, venga, usted tiene más que decirme y yo no, y yo no, no. Entonces me dice, ¿sabe qué le creo? Porque usted me habló y me dijo algo que me decía siempre mi papá. Y me dijo, y sabe otra cosa, y yo mañana me iba a suicidar. Y yo, Virgen Santa, o sea, eso para mí fue como plop. Y ahí entendí que mi don no era para esconder y no era nada malo, porque lo que hacía era que ayudaba a la gente. Y a partir de ese momento me permití hacerlo de una manera más abierta, por llamarlo así. Wow. De otra manera. Sí. Lo que comentamos al inicio, expresar, digamos, esos dones, esas intuiciones que uno va sintiendo, Sí, sin pues esperar nada a cambio, porque a veces, no. ay, si yo expreso, va a sentir juicio, crítica frente a eso, frente a otra persona. Lo que pasa es muy duro porque de alguna forma uno viene con una creencia de hace mucho tiempo, pues nosotros no tenemos 7 años, pues tenemos un poquito más. Y, y esa creencia de hace mucho tiempo hace que nosotros nos limitemos. Como no hemos trabajado a veces ese niño, ese adolescente, entonces todavía aparecen en algunos momentos, se nos salen ahí de la vida y no es tan fácil. Yo me sentía muy mal. Cuando yo me subí a mostrar el apartamento, yo no estaba pensando, ay, qué bueno, espero que le sirva. No, yo estaba pensando, Dios mío, no habrá otra salida, ¿por dónde me voy a ir? Este muchacho, ¿qué me va a decir? Yo estaba pensando en sentirme juzgada. Mi mamá, cuando yo contaba algo así, me decía como que no cuente eso, no diga esas cosas. Entonces, claro, yo creí siempre pensando que eso no se podía decir, en que había que quedarse callado porque no estaba bien. Y a una hora yo tengo, por ejemplo, un amigo que me dice, yo no creo en eso. Yo, está bien, a mí no me interesa que tú creas, yo te estoy contando mi verdad, lo que pasa a mi alrededor. Si tú crees o no, es tu decisión, ¿cierto? Finalmente. Pero es lo que hablábamos al principio, a veces no nos permitimos aprender más porque nos da miedo, casi que todo eso es mucho miedo. Mi compañero de ahora es ingeniero y los ingenieros son así, ¿cierto? Y yo me acuerdo que al principio cuando le contaba como algo me decía como que, ay no, qué miedo, mejor no me cuente. Entonces, a veces nos perdemos de cosas chéveres porque nos da miedo. Dame dos números, del 1 al 22. El 10 y el 17. Es un oráculo de mensajes. El ¡Wow! ¡Qué primero emoción! tiene mucho que ver con más del ser, como acciones de mi ser, para reflexionar en mí. El otro, acciones para tomar ahora. El 10 y cuál, Y el 17. 17. Ay, ve, qué curioso. ¿Qué dice? Espera que se me... La 10 miedo. Y hablando del miedo, eso ya está ahí resuelto por el oráculo.
Listo. Ah, espere que se me perdió. Ya la leo. Se me fue. Miedo, ¿sí ves? Hay miedo, hay miedo. Es miedo de leer lo que está. Es miedo de leer lo que está. No se quiso abrir. Es puro miedo. Puro miedo de decirte este mensaje. Ay, Puro no. miedo. Miedo. Ah, el amor disuelve el miedo. La mejor forma de vencer el miedo es a través del amor. Esta carta llega a ti para recordarte que la mayoría de tus miedos nacen en la mente, no en la realidad. Son proyecciones, no certezas, y la única manera real de atravesarlos es conectando con el amor, hacia lo que haces, hacia quién eres, y hacia los demás. Ama con intensidad cada momento, ama lo que haces en tu vida como si fuera lo más valioso. Ama a quienes te rodean como si fuera la última vez que los vieras. Ahí, en ese amor consciente, el miedo se disuelve. ¿Qué miedo? Esto es una pregunta de reflexión tuya. ¿Qué miedo te está impidiendo avanzar y cómo podrías enfrentarlo desde el amor? ¿Sabes qué? Me da miedo a veces que mi mensaje no sea claro. Eso me da miedo. Me da miedo. Mira, una vez yo estaba en un live, estaba dando unos mensajes que ya lo hago poco, pero estaba dando como unos mensajes y alguien me preguntó, yo veía que alguien me decía como, ay, yo quiero saber qué dice mi esposo, qué dice mi esposo. Y yo miraba y yo como que, porque yo sentía, dile que la abrazo todas las mañanas. Y yo, y yo seguía diciendo otro mensaje, no sé qué, dile que la abrazo todas las mañanas. Y la señora volvía y me preguntaba, ta, 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 ta. Ay, un mensaje de mi esposo, yo, dile que la abrazo todas las mañanas, por ahí 3 veces. Y yo, qué bobada, porque yo pensaba, y yo esa bobada, además que me lo estoy inventando yo, porque uno siempre duda, y eso es bueno dudar, de alguna forma. Entonces yo, fulanita, que tu esposo te abraza todas las mañanas, y me dice, gracias, es lo único que le pido a mi esposo todas las mañanas. Y yo, ay, no, y yo, ay, no, qué lindo. Y me da mucho miedo, sí, yo creo que eso me da miedo. Me da miedo, tal vez que mi mensaje no llegue como debe llegar. Eh, eso, eso me da miedo. Y si eras la otra que sale. Ay, ¿qué sale? No tenga. La primera es para reflexionar, la otra es para tomar acción. Ok, Desarrolla tu intuición. Espera que se me perdió. Escucha tu intuición. La intuición es el susurro del corazón que solo se escucha cuando la mente está en calma. Es una guía sutil pero poderosa que te orienta desde lo más profundo de tu ser. Este mensaje llega a ti para recordarte que no todo debe pasar por el filtro del análisis. A veces la respuesta ya está en tu cuerpo. Es una sensación, un impulso consciente, una señal que te da sin palabras. Cuando tu estómago se encoge, cuando sientes una expansión repentina, una incomodidad inexplicable. Ahí está tu intuición hablando. Aprende a escucharla, a confiar en ella y deja que te guíe. Pregunta, reflexiona. ¿Cuándo fue la última vez que seguiste tu intuición y confiaste en lo que sentía tu cuerpo? ya al venir acá cuando me hiciste la invitación, yo dije, sí, me gusta. Voy a ir, Genial. voy a ir, voy a ir. Ay, yo también tengo un oráculo. ¿Quieres que te saque A una, ver, una? saquemos una carta. Mira, este oráculo se llama Sanando el Duelo. Sanando el duelo. Obviamente, ¿qué es? Interesante. Obviamente, este oráculo es un oráculo muy lindo. Fue canalizado para eso, para ayudar a sanar. Eh, y bueno, vamos a ver qué mensaje tú perdiste a alguien. ¿Hay alguien que te venga a la mente que ya no esté en este plano? Mm, Recientemente pasado, mi padre, a los 7 años, sí, varias Tu pérdidas, padre. Ok, tanto amorosas, empresariales.
Ok, vamos a recibir un mensaje de tu papá, ¿sí? Cierra Sí, los ojos, perfecto. inhalas profundo y imagínate a tu papá, la conexión que tenías con él. Ah, mira, sale esta carta, luz en Salió conexión. entrevistado. Sale esta carta que se llama luz en conexión. Luz en conexión. Sí. Y dice, somos energía conectada a través del universo. ¿Sí? Dice, por eso puedes sentirme. Esto de sentir eh, habla de poder conectarte con tu padre de alguna forma, no necesariamente sentir al papá acá pues pegado, ¿cierto? No sé qué, sino cuando tú de alguna forma vas a pedir alguna respuesta o tienes alguna duda o tienes algún miedo o algo y tú piensas como, pucha, ¿cómo lo haría mi papá? ¿O qué le podría decir? O algo, y tú sientes esa respuesta, ¿cierto? Ese de sentir a nuestros seres queridos, porque muchas personas piensan como, ay, entonces yo vengo y siento acá pues como el cuerpo y lo veo y no sé qué, no, eso no pasa. Es poder sentir esa parte emocional, ellos nos acompañan y nos apoyan desde la emoción, ¿sí? Desde eso, desde ahí. Entonces es como que quiere que sepas que todos están conectados. ¿Tú tuviste alguna dificultad con tu papá? Dificultad que recuerde. No, a ver. ¿En qué? Mm, Porque hoy siento que como que estuviéramos hablar, presentes. hoy siento como que hablara de aceptación, como mm, de, como que no. Fíjate que es que tu papá era difícil para hablar, tu papá es como que, Sí. eh, sí, tu papá es como difícil, como que, bueno, a ver si le digo. Em, Como que de cierta forma, no sé si tú sentías que de alguna forma él no te aceptaba tal y como eras o que no estaba como muy de acuerdo con lo que tú hacías o con lo que tú vivías o con quién eras tú, pero él dice como que, "Ey, sí, pues sí, sí estuve de acuerdo, tal vez tuve dificultades en entenderte, pero pues básicamente pues no te dejé de amar, no, es que es muy curioso porque de alguna forma también se parecía mucho a ti. Sí. Ese es tu mensaje. ¿Qué mensaje? El entrevistado salió entrevistado. Muy bien, esto quedó grabado. No, Para que no digan que no, no, no. esto no es nada planeado. Esto es en vivo. No, 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 no es es más un regalo, ahí la ley del equilibrio y tú me diste un regalo Dar y con esos recibir. mensajes porque para mí fueron un regalo y es verdad, es como soltar los miedos que a veces nos aparecen. Yo a veces pienso que podía hacer más, pero siempre pensamos que podemos hacer más, pero que de alguna forma nos limitamos por cualquier cantidad de situaciones. ¿Tú te acuerdas que yo te dije que yo procrastinaba? Muy seguramente parte de procrastinar es el miedo a no hacer lo que hay que hacer. Sí, eso es. Ahí se van juntando. Ahí se va. Ahí lo vas desnudando a uno aquí en este espacio. Ay. Ajá. ¿Qué es para ti vivir en libertad? Tener una vida en libertad sin filtros. Tener una vida en libertad. Ayer hablaba con mi compañero de eso y es poder hacer lo que tú sientas que tienes que hacer, ¿sí? Lo que tú sientas que tienes que hacer para no tener que arrepentirte después por no haberlo hecho. Obviamente, cada cosa que vayas a hacer pues tiene cierto límite, porque en realidad no somos tan libres como quisiéramos, ¿cierto? Uno no puede salir a la calle en pelota, eso no se puede hacer. Exacto. O sea, hay ciertas restricciones porque está teniendo en cuenta que estamos en sociedad, pero lo que da más la libertad más que hacer es poder sentir y compartir lo que tú quieras hacer, Sebas. O sea, qué pereza que uno tenga que decir cómo hubiera sido si yo hubiera, ¿sí? Qué tan bacano que vos puedas decir como, ay, sí lo hice.
ay, metí los pies, sí, pero lo hice y no me quedé pensando qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Sí, yo siento que la libertad es poder dormir tranquilo, sí, es eso, es poder dormir tranquilo pensando que no hay alguien que esté sufriendo por tu culpa, ¿sí? Que no hay alguien a que le debas algo. Obviamente dinero vamos a deber porque hoy estamos en un plano material y hay que trabajar con ciertas cosas, pero al menos que tu alma esté tranquila, ¿sí? Que no pienses que de alguna forma has engañado o has hecho cosas que no corresponden a tu educación, a con lo que a ti te criaron. ¿Cierto? Porque para, no sé, tal vez para ti pueda ser, no puedas dormir tranquilo si tienes una pareja y sales con otra, pero tal vez para en otra cultura normal, pueden salir todos con todos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a tu crianza, a tus creencias, ¿qué es lo que a ti te da tranquilidad? Yo creo que para mí eso es libertad, poder estar tranquilo, poder caminar tranquilo, poder dormir tranquilo. Poder estar tranquilo porque saber que uno hizo lo mejor que pudo. Exactamente. A veces lo mejor que pudo no nos alcanza para tener los resultados que nosotros queremos tener, pero a veces la mente de nosotros es tan chiquita que no sabemos que esos resultados son los que necesitábamos para poder seguir evolucionando. Y es. ¿Qué mensaje le daría la Luisa de hoy a la niña? Le diría que lo que ve no es mentira. Le diría que no tenga miedo. Le diría le diría que va a crecer y que va a hacer muchas cosas, que va a ser una gran mamá, que va a ser una buena amiga. ¿Sabes que es muy charro? Yo le pedía, yo me acuerdo porque mi mamá me decía como que récele a Dios y pídale algo. Y yo siempre le pedía a Dios, y es que mis amigos tuvieran plata. Yo, Dios, que mis amigos tengan dinero, que mis amigos puedan tener para que hagan el mercado, que mis amigos puedan tener, le diría que más que eso, que se permita, que sea feliz, que sea muy feliz. Eso le diría a mi Luisa chiquita. Yo siempre me sentí muy acompañada. Mm, pero pues como crecí viendo otras cosas y como que eso no es cierto, eso no existe, eso no sé qué, le diría que sí, que eso sí existe, sí, que sí, eso sí es cierto, que eso sí existe, que está bien, eso le diría a mi Luis. Y a mi Luis adolescente le diría que deje la bobada, que deje de querer hacer un montón de cosas, que finalmente va a hacer siempre lo que tiene que hacer, eso le diría. Genial. Bueno, ¿algún mensaje final que quieras decir a las personas? Ya este espacio es Sí. todo para ti. Sí, tengo un mensaje para las personas y quiero que sepan que los procesos de duelos o que vivir el duelo es un regalo porque es la manera en cómo podemos sanarnos, cualquier tipo de duelo, o sea, poder sentir, poder pasar por las etapas del duelo, que hay muchas, pero vivan el duelo, desen el permiso. Estamos en este momento en una época donde hay que estar en paz, hay que hacer meditación, hay que sonreír, hay que venir a servir y no venimos solo a servir, venimos a vivir. Cuando usted vive su vida con amor, desde la conexión, usted va a servir de una vez porque ese es el resultado de vivir una vida plena. Entonces, des el permiso de sentir, des el permiso de sentir las emociones, de sentir la rabia, de sentir la felicidad, porque eso no es malo. De pronto lo que no es tan chévere es cómo usted actúe con eso que le da, pero des el permiso de conocerse, des el permiso de decirle a su papá y a su mamá que los quiere mucho. Deje de cargar cosas que no le van a servir, como rencores. El perdón es un puente de sanación. Le va a permitir soltarse, le va a permitir liberarse y le va a permitir amar. Y ahorita había un mensaje en esa carta y amar le va a permitir no tener miedo. Y si no tiene miedo, va a ser brillante. Es Ese cierto, es mi... el duelo no es lineal, es como la coherencia. La coherencia, digamos, no es lineal. Tú puedes, digamos, hablar de buenos hábitos alimenticios, pero no tener buenos hábitos o estar en ese proceso. Y no está mal. Estás construyendo, la coherencia no es lineal. Antes,
Si lo dices, hay una mayor certeza de que eso que estás haciendo lo logres, porque va a haber, digamos, un mayor compromiso contigo. Suele pasar. A veces nos dicen que no compartamos, digamos, las cosas que queremos con otros. Y yo digo, depende, porque si lo compartes con otro, va a haber un mayor compromiso para que tú lo hagas, Ujú. normalmente. Así es, así es. Tienes toda la razón, Sebas. Bueno, muchas gracias por acá, por estar en este episodio. Si las personas, digamos, quieren encontrar a Luisa, cualquier duda, ¿cómo te encuentran? Me encuentran con un nombre súper largo. En Instagram estoy lui.contacto-ancestral. Lui.contacto-ancestral. En Instagram, en YouTube, Contacto Ancestral y en TikTok, Contacto Ancestral. Así estoy. Ese es un espacio lindo donde hablamos también muchas cosas, donde ayudamos a sanar, donde ayudamos a crecer y nada, con todo el amor. Espero que se queden con lo que les sirva y lo otro, por favor, suéltenlo. Pero eso sí, es en el permiso de escuchar nuevas visiones, es en el permiso de vivir. Así es, darnos el permiso de vivir, ya saben nosotros, por el mismo canal, YouTube y Spotify, o las redes sociales como tal, los 6 proyectos que tenemos en Bienestar para ustedes. Muchas gracias a todos los que nos vieron y muchas gracias a ti, Cevitas, por esta invitación tan maravillosa. Con mucho gusto.